Muchas gracias, señor presidente. Llegamos hoy al trámite final de la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. La debatimos con competencia legislativa plena en esta Comisión de Cultura, que es una comisión de cultura que hoy está muy concurrida, que tradicionalmente es una comisión, no sé si muy culta, pero de luego muy civilizada y muy respetuosa. Y lo digo porque este es un tema que inflama las pasiones de algunas personas y nosotros, digamos, hacemos un esfuerzo por poner calma, respeto y sentido común en algo que, sin duda, pues tiene enjundia, como se ha dicho aquí, y es una ley importante en nuestra comisión. Estamos ante un proyecto que anunció por primera vez el ministro Wert allá por los últimos días de enero de 2012. La recibimos como proyecto de ley en esta Cámara el 14 de febrero de este año, el Día de los Enamorados. No se puede decir que fuera una pedrada, pero tampoco el proyecto era un anillo de compromiso con la cultura directamente. Digamos que quedaba en una posición intermedia entre algunas agresiones que se han recibido en el mundo de la cultura, como el tema del IVA cultural. Me recordaba a mi compañero Don Elorza que hace mucho tiempo que pedimos la comparecencia de la directora del ICA y ha sido cesada o ha dimitido y no la hemos tenido en la comisión. Algunas cosas no han ido bien. Creo que esta ley, sin embargo, pues el proyecto de ley mejoró de los primeros borradores que circularon y vino un proyecto, yo creo que mejorado. No sé si eso dice mucho a favor del proyecto o mucho en contra de los borradores iniciales que circularon, pero lo cierto es que hay que reconocer, creo que la Secretaría de Estado pues ha trabajado en una dirección diferente a la que trabajó el Grupo Popular en la pasada legislatura. No sé si acompañados, mejor o peor, del resto del Gobierno, pero, digamos, pues hay un cierto cambio en la dirección del Partido Popular respecto a este tema que nosotros, los socialistas, saludamos favorablemente. Otra cosa es que el camino andado no nos parezca suficiente, incluso que diste de parecernos suficiente. En todo caso, esto demuestra que no es fácil, a pesar de las urgencias. Yo recuerdo a mi amigo el señor Lasalle las urgencias que tenía en la pasada legislatura para que cambiáramos, hiciéramos una reforma global de la propiedad intelectual en muy poco tiempo. Pues bueno, todos somos conscientes de que esta es una reforma difícil, muy complicada. Yo creo que sería partidario de que nos planteáramos ir reformando de una manera más continuada la ley, quizá con elementos más pequeños, pero como todo esto cambia muy deprisa, en lugar de grandes reformas, a lo mejor hacer pequeñas reformas, ver si funcionan y si funciona, pues mantenerlo y si no funciona, pues cambiarlo, porque todo el mundo con el que se está relacionando el mundo de los contenidos en este momento, sobre todo el mundo digital, pues cambia con rapidez. Con todo, desde luego, desde mediados de febrero le hemos estado dando vueltas al texto. Primero, planteamos el debate a la totalidad en esta Cámara, un debate público en el que mi grupo, junto con 5 grupos más, creo recordar, presentamos una enmienda de devolución, una enmienda a la totalidad de devolución. Por tanto, digamos, todo el debate ha sido público. Luego se inició el plazo de enmiendas. Hemos tenido varios meses para debatir, para hablar con todos los sectores y al final, pues el día 1 de este mes, si mal no recuerdo, finalizó el plazo de enmiendas. Desde entonces hemos visto las enmiendas de todo el mundo, hemos estado discutiéndolas y en las últimas horas el Partido Popular nos ha ofrecido algunas propuestas de transacción que estamos estudiando. Es verdad que quizá este tema requiriera más tiempo, pero ciertamente llevamos bastante tiempo y de una manera pública debatiendo el asunto. A mí me parece que
que el problema de la propiedad intelectual, del derecho de autor, es que exige un equilibrio. Y exige un equilibrio entre dos intereses que no siempre coinciden de una manera, digamos, prima facie, ¿no? Un interés es el interés que reconoce pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que todos tenemos derecho al acceso a la cultura. Y el otro, que también reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que los creadores de la cultura tienen derecho a vivir de sus obras, de la producción de sus obras. De hecho, el derecho de autor lo crea el autor a la par que su obra. Cuando un pintor pinta un cuadro, cuando un compositor compone una canción, cuando un escritor escribe un libro, hacen el cuadro, la canción, el libro y el derecho. Y ese es donde se produce el origen del derecho. Luego ese derecho se vende, se compra, se limita, se negocia con él, pero el derecho nace del autor. Los derechos de propiedad intelectual tienen una cosa muy peculiar, y es que desde el poder lo limitamos el derecho de los autores y de los creadores. Y lo limitamos precisamente para que todo el mundo tenga acceso a los bienes culturales, a los productos culturales. Pero como lo limitamos, también tenemos que compensar a los creadores por la limitación que hacemos de su derecho. Usted no puede impedir que yo ponga su canción en la discoteca de mi pueblo este sábado. Usted no lo puede impedir, por mucho que su canción sea suya. Pero es obvio que yo tengo que remunerar, de alguna forma, su creación, su trabajo. Sí, es como cuando expropias a alguien un terreno para construir una vía pública. Le tienes que remunerar. Tiene que sacrificar su terreno. Puede que él quisiera mucho a ese trozo de naranjos, pero lo tienes que sacrificar para el bien público. Bueno, pues aquí hay que remunerar al autor y convertimos derechos exclusivos del autor en derechos de remuneración. Esa es una parte del negocio, digamos, de este negocio en el que estamos. A mí me gustaría que pensáramos en los autores y en los creadores no como propietarios de derechos, sino como trabajadores, como personas que se ganan su vida trabajando, creando. Y la mayor parte de ellos no son ni ricos ni famosos. Algunos lo consiguen después de muertos. Pero, digamos, su trabajo es un trabajo constante y su producción es muy importante para nuestra sociedad y para nuestra cultura. No reconocer eso es injusto y además es dañino para nosotros. Por tanto, de lo que estamos hablando son de derechos de trabajadores. El cambio en la producción capitalista ha hecho que mucha gente que antes eran asalariados de una fábrica terminaran siendo autónomos. Pero la legislación laboral habló de falsos autónomos, porque se sabía que eran trabajadores. Pues los creadores son propietarios, pero yo creo que son falsos propietarios, en realidad son trabajadores, y hay que compensarles, de una manera o de otra. Y esto es lo que debatimos cuando hacemos leyes de propiedad intelectual. Tenemos que compensarlos. Además, como son trabajadores, se defienden de manera colectiva. Y hay gente a la que le dices, oye, hay que subir el salario mínimo, y te contestan, pero los sindicalistas comen cigalas. Entonces, bueno, yo estoy hablando no de los sindicalistas, sino de que hay que subir el trabajo mínimo. Entonces, yo comprendo que haya personas que consideren que determinadas entidades de gestión han tenido algún problema. Pero lo cierto es que de lo que estamos hablando es de cómo remuneramos a los creadores, a los escritores de libros, a los pintores de cuadros, a los autores de fotografías o de películas. Y los remuneramos compensándolos por limitar su derecho a impedir que otra persona lo use su material. Y lo compensamos, por ejemplo, tradicionalmente, por ejemplo, con la compensación por copia privada. Lo compensábamos. Muchas personas estaban incómodas con ese procedimiento. Y el Partido Popular llegó a una conclusión que era que en lugar de pagarlo quien compraba determinados materiales, pues que lo pagara los presupuestos generales del Estado. No parece justo. Y creo que es un tema que debemos analizar. Nosotros hemos presentado enmiendas en ese sentido, aunque no ha sido aceptada. De igual manera, lo que se introduce como la compensación por el uso de fragmentos de información, pues es una forma de compensar
la producción intelectual, la creación intelectual. No estoy de acuerdo en que eso sea solo para los editores de periódicos. Si quien crea el derecho es el trabajador, creo que ese derecho hay que compartirlo con el periodista o con el fotógrafo de prensa. Porque el editor, digamos, dispone de un derecho que ha creado el periodista o el fotógrafo de prensa. ¿Es irrenunciable? Es que cuando la situación es de gran desequilibrio entre fuerzas, los derechos tienen que ser irrenunciables. Por eso, buena parte del derecho laboral, o una parte del derecho laboral, cada vez menos, y de los derechos personales son irrenunciables. Porque, digamos, si determinados derechos laborales fueran renunciables, pues no tendríamos vacaciones, ni pagas extras, ni nos pagarían las horas extraordinarias, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando tú te enfrentas con una fuerza mucho más grande que tú, pues está bien que desde el poder político y desde el poder democrático establezcamos que te vamos a dar un derecho al que no puedes renunciar, sobre todo para que cuando te veas negociando con alguien mucho más fuerte que tú, no te entre la urgencia de entregarle todo. Esa es la razón por la que nosotros consideramos que algunos derechos deben ser irrenunciables en este terreno, porque entendemos que este terreno está mucho más cerca del trabajo que de la propiedad. Y entendemos que esos derechos deben ser, sobre todo, de quienes los crean, que son los trabajadores. Torres Morales, ruego vaya. Voy a acabar, señor presidente. Es que es un tema tan... hemos dedicado tantas horas a discutir y a veces los puros conceptos sobre los que deberíamos estar de acuerdo no parecen. Yo soy partidario de socializar el conocimiento. Miren ustedes, si ustedes miran el diario de sesiones de la Comisión Constitucional de la 8ª legislatura, hay un diputado muy pesado que pedía al presidente del CIS sistemáticamente que pusiera gratuitamente las matrices de datos del CIS para que los investigadores pudiéramos hacer uso de las mismas. ¿Por qué? Porque las encuestas del CIS ya están pagadas por todos los ciudadanos. Ahora bien, 8 apellidos vascos. O vivir es fácil con los ojos cerrados. No son eso, no son las encuestas del CIS. Eso es una inversión y eso es una empresa. 8 apellidos vascos, vivir es fácil con los ojos cerrados, trabajaron 75 personas. Eso es una mediana empresa. Me daban los datos de 8 apellidos vascos y al final eran 20 personas de arte, digamos, de actores, pero eran en total casi 900 personas entre una cosa y otra. O sea, son empresas. Una película es una empresa. Entonces, es una industria. Es una industria. Entonces, tenemos que proteger nuestra industria cultural porque España tiene buena cultura. Y si queremos hacer una industria de contenidos, tenemos que proteger y tenemos que protegerla legalmente. Y sé que hay personas que no les gustan las leyes, que piensan que las leyes son limitaciones a su libertad. Pero yo pienso que las leyes son garantías de nuestra libertad frente a poderes que no quieren que haya leyes para hacer con nosotros lo que les dé la gana. ¿Se entiende? Pues es que es la diferencia entre un ideal republicano y un ideal neoliberal. Entonces, las leyes son necesarias, sobre todo si conseguimos que sean justas, razonables y equilibradas. Y es lo que nosotros hemos intentado con nuestras enmiendas. Señor presidente, entiendo la urgencia y trato de acabar rápido. Nuestras enmiendas han querido dar seguridad jurídica para que pueda haber nuevos modelos de negocio. Sin seguridad jurídica no habrá nuevos modelos de negocio, no los habrá en el mundo de Internet y en el mundo de la creación cultural. Necesitamos mejorar la eficacia de los instrumentos de mediación. Tenemos un buen instrumento de mediación, que es la Comisión de Propiedad Intelectual. Mejorémoslo, hagámoslo más transparente, más eficaz, más neutral, que funcione. Apoyamos a las entidades de gestión porque apoyamos la defensa colectiva de los derechos de los creadores, pero queremos que sean transparentes y que estén controladas. Queremos limitar el intervencionismo también, que en cierta medida esta ley tiene rebajando inexplicablemente un 70% sin un estudio, digamos, econométrico, las tasas de las entidades. Queremos mejorar la defensa de los derechos de autor en Internet y queremos garantizar la libertad en Internet para que no haya arbitrariedad, para que no le cierren a alguien arbitrariamente su página. Y creo que hay muchas garantías para garantizar esa libertad, pero lo cierto es que esa libertad tiene que ser una libertad que también garantice la inversión, el trabajo y el esfuerzo de los creadores culturales. Eso es, digamos, el sentido de nuestras enmiendas. Y creemos que deberá
pues discutirse sobre esto. Esto pasará al Senado, seguiremos o seguirán discutiendo los senadores sobre esta ley, podremos mejorarla y querríamos todavía tener un rato para mirar las transacciones que nos ha ofrecido el Partido Popular, pues si podemos llegar a algún punto de encuentro. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Muchas gracias, señor Torres Mora. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular quedaron